¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a una transmisión más de los días miércoles, pensadas específicamente a los jóvenes. Mi nombre es Antonio Arcos, para los chicos que no me conocen. Sean cordialmente bienvenidos todos los nuevos. Saludos a todas las personas que nos ven miércoles tras miércoles. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. El miércoles pasado estuvimos hablando de un tema, pues, muy importante. Definimos con la ayuda de la Biblia qué es la luz, ¿sí? Que bien podemos decir que es la luz de Cristo, la luz de Dios, la luz de la palabra de Dios. Eh, Estuvimos platicando de lo que produce esa palabra en las personas que lo escuchan y estuvimos platicando de el mal uso que se le hace a un versículo de la escritura de, bueno, específicamente Juan 3:16. Sí, bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad, eh, digamos, a ese tema de esa luz. El mensaje de hoy se llama La vida de un creyente en el mundo. Así se llama. La vida de un creyente en el mundo. Sí, pues sucede que las personas que hemos sido expuestas a esa luz y que hemos actuado conforme a esa luz que nos ha sido dada, pues tenemos un cambio de conducta bien radical, un cambio de conducta de fondo, un cambio en nuestra manera no solo de actuar, sino aún de pensar. Y si cambiamos la manera de pensar, pues cambiamos la manera de hablar, de expresarnos, de dirigirnos hacia los demás, y cambios externos también como el vestir, como el visitar o no visitar ciertos lugares. En fin, viene una serie de cambios que uno los efectúa a través de la obra del espíritu en la vida de uno. Esos cambios nos llevan a un estilo de vida diferente. Ese estilo de vida diferente no es algo, digamos, impuesto, es algo que Dios nos ha mostrado a cada uno de los que hemos recibido esa luz, y te pongo un ejemplo, ¿sí? Yo le prediqué a un hombre, este hombre empezó a entender cosas, yo nunca le prohibí nada de sus hábitos, yo nunca le dije que fuera o no fuera a tal lugar, ¿sí? Pero él, este hombre y su esposa, pasado cierto tiempo de estar escuchando la palabra, porque yo iba a su casa a predicarles cada 8 días, pasado cierto tiempo me contaron que ellos ya no querían ir al cine. Y, y dije, bueno, ¿y por qué ya no quieres ir al cine? Ajá, y ya me dieron las razones. Ellos entendieron a la luz de lo que estaban escuchando y de lo que leían en la Biblia, que realmente ese tipo de cosas ellos ya no las tenían que hacer. Sí, y pues hoy vamos a entender con la ayuda de Dios cómo es esto, cómo es que esta pareja dejó de ir al cine, por ejemplo, ¿sí? Cómo es esto del efecto que tiene que hacer la palabra de Dios en tu vida, pero le vamos a dar un matiz bien importante. Vamos a comprender de manera muy sencilla, porque podríamos hablar mucho de este tema, pero de manera muy sencilla, chicos, ¿qué cosa es el mundo? ¿Sí? ¿Qué cosa es el mundo? Y vamos a ver con la ayuda de Dios si eso le agrada o no le agrada a Dios. Pero ¿qué les parece si hacemos una oración? Los invito a que oren ahí conmigo en su casa. Sí, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por todas las personas que nos están viendo en este momento, Señor. Padre, el mensaje es muy sencillo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendigas. Bendice a las personas que me escuchan y bendíceme a mí, Señor, para hablar lo que conviene, Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con un texto del Antiguo Testamento. El día de hoy lo vamos a hacer un tanto diferente. Si ya estabas acostumbrado a ver los textos en la pantalla, bueno, hoy lo vamos a hacer diferente. Espero que tengas tu Biblia ahí a la mano. Si no la tienes, bueno, no te preocupes. Lo bueno es que va a estar grabado este mensaje y lo puedes ver las veces que quieras y te puedes acercar la Biblia. Si no la tienes ahorita, no te preocupes, pero si la tienes, por favor, ábrela para que me acompañes. Sí, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 13 al 16. Segunda de Crónicas 9, del 13 al 16. Dice así. Dice, el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Sí, ahí estamos viendo que Salomón tenía un ingreso en oro pues bastante fuerte. Ahorita te explico. Versículo 15, hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Pues, ¿cuántos ciclos de oro, no? Bueno, fíjate, joven, que un ciclo son entre 30 y 49 kilogramos de oro. ¿Qué te parece? Eso es un ciclo. Fíjate, la renta que recibía el rey era de 666 ciclos de oro, ¿sí? Perdón, 666 talentos de oro, ¿sí? Talentos. Entonces, un talento es entre 30 y 49 kilos de peso. Digo entre porque, pues bueno, los diferentes investigadores no se llegan a poner muy bien de acuerdo si un talento de oro pesaba 32 kilos o 49 kilos con 500 gramos. Sí, bueno, entonces, bueno, vaya, vamos a dejarle en 40 kilogramos de oro. Entonces, el rey Salomón recibía cada año 666 talentos de oro. Y no obstante, o sea, él hacía cosas lujosísimas, ¿sí? Por ejemplo, se hizo unos escudos, que cada escudo pesaba 600 ciclos de oro, también es mucho dinero, mucho oro. Ajá. Y con esto te quiero decir que más adelante la Biblia nos dice que el rey Salomón se hizo un super trono combinado de oro y de marfil. Digo, un trono tan ostentoso que nada más de imaginármelo digo, wow, qué bonito estaba, qué impresionante estaba, yo creo. Esta parte de la Biblia de Segunda de Crónicas nos refiere mucho al poderío económico que llegó a tener el rey Salomón, quien es el hombre más rico que ha existido en la historia, y no ha habido ni habrá otro más rico que él. ¿Sí? ¿Por qué lo digo yo? Mira, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia es que así es y así será. ¿Sí? Entonces, no te creas si hoy ves noticias de que fulanito es el más rico del mundo. No, por favor. Salomón fue mucho más rico que este hombre. Así de ese tamaño. Ajá. Quien quiera que sea el hombre más rico del mundo hoy, Salomón fue mucho más rico. Hablando de dinero, ¿no? Ahora, déjame decirte que esta parte de la escritura nos hace una referencia muy fuerte a los logros materiales de Salomón. Salomón construyó el templo de Jehová en tantos años y le invirtió tanto en oro y le metió tantas piedras preciosas y le metió esto y el otro y madera de aquí, madera de allá, y se tardó años en construir el templo de Jehová. Pero ¿qué crees? Se tardó más años en construir su propia casa y se tardó también años construyendo una casa de campo, y hizo otra más para su esposa, la hija del faraón.
pero pues también se hizo ciudades para estacionar sus ejércitos de caballos y carros con los caballos, y hizo graneros, hizo jardines, hizo cuanta cosa, porque tiene muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, el rey Salomón le tocó vivir la época, por así decirlo, de oro de Israel, donde Israel fue una potencia económica y militar, donde Israel tenía dominado una buena parte del Medio Oriente y reyes le daban tributos, y ya ves que le daban una renta de 666 talentos de oro. Sí, bueno, déjame decirte que Salomón tiene una otra figura en la Biblia. Fíjate que le tocó una prosperidad. Sí, él no tuvo problemas como su papá, el rey David, de enfrentarse con enemigos, con ejércitos enemigos. Él tuvo paz, pero no solamente tuvo paz, tuvo una prosperidad gigantesca, ¿sí? Enorme, ¿sí? Se hizo un ejército formidable, se hizo riquezas, hizo edificios formidables. Yo creo que si ese templo que construyó Salomón existiera hoy en día, sería una de esas maravillas del mundo antiguo. Así, pues imagínatelo, una buena parte de él forrado de oro por dentro, pues cómo estaría, ¿no? Eh, bueno, era impresionante ese edificio para esa época. Pues nada menos era el templo de Jehová, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Fíjate que todos esos logros, que toda esa falta de sufrimiento por parte del rey, llevó al rey al traste, ¿sí? O sea, al fracaso. O sea, finalmente él empezó a hacer cosas que no debía hacer. Una de ellas fue comerciar con Egipto cuando Dios se lo había prohibido a los reyes de Israel. Y otra de ellas fue tener mujeres extranjeras cuando Dios había prohibido eso al pueblo de Israel. De hecho, sus mujeres extranjeras fueron su perdición. Este rey no se, no se conformó con tener, digamos, un número de esposas como su papá, el rey David, que tuvo varias y con todas tuvo hijos, sino que él nada más tuvo 700 concubinas y 300 mujeres reinas, o sea, 1000, y la mayoría de ellas eran extranjeras, no eran israelitas. Finalmente ellas traían en su corazón a los dioses de sus tierras y como que le pidieron a Salomón, ya siendo él viejo, que les edificara un altar a su dios fulano, a su dios sultano. Y Salomón ya viejo, ya ciego, no ciego de la vista, pero ya había perdido, digamos, el rumbo de su culto a Dios. Entonces Salomón terminó perdiéndose, ¿no? Terminó en el fracaso. Por su culpa, Dios partió la nación de Israel en dos, ¿sí? Israel del norte, Israel del sur. Los, los del norte pues seguían llamándose Israel y los del sur pues Judá. Ajá. Y bueno, aquí te quiero decir que toda esta abundancia de ocio, toda esta abundancia de, de bienes, pues a la larga le hicieron mal a este rey Salomón. Sí, entonces el rey Salomón empezó a desechar su vida de creyente, ¿sí? Él agradó tanto a Jehová que Jehová le dijo, dime qué quieres que te dé. A nadie en la Biblia Dios le dijo eso más que a Salomón, ¿sí? Y Salomón le dijo, no, pues dame un corazón para gobernar este pueblo tan grande que tienes. Y se alegró tanto Dios de esa petición de Salomón
que le dijo, no solamente te voy a dar eso, te voy a dar todo lo que no me pediste, y le dio riquezas y le dio todo lo que quiso, ¿sí? Pero Salomón se extravió en eso, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en otros pasajes de la Biblia de esto que te estoy platicando, porque Salomón dejó de amar lo de Dios. Salomón dejó de adorar a Dios, dejó de obedecer todo lo que Dios había mandado, empezó a hacer excepciones, empezó a amar más lo que tenía, ¿sí? Y ahí esa fue su perdición. Mira, eh, dice la Biblia en Apocalipsis 13:18, te invito a que me acompañes. Apocalipsis 13:18 dice así, fíjate, dice, ¿te acuerdas de cuánto era el número de los talentos de oro que recibía Salomón? 666, ¿no? Bueno, fíjate. Dice Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Dice la Biblia dos cosas de este número. Dice que es número de hombre y que es número de la bestia. Ajá. Pues fíjate que hay un número que marca mucho lo que es divino. Este número es el número 7. A veces Dios describe cosas de sí mismo con este número. Ajá. Y bueno, aquí vemos que esa cantidad de talentos de oro que recibía el rey, que era muchísimo, muchísimo oro, imagínate, si cada talento pesa, no sé, 40 kilos, 666 talentos de oro al año, no, pues, olvídate, muchísimo dinero, ¿no? Bueno, y eso no era todo, o sea, él tenía muchísimos más ingresos, ¿no? Ahora, dice la Biblia de este número, que es número de hombre. Si lo divino, si lo de Dios tiene que ver con el número 7, lo del hombre es eso, es del hombre, no es divino, no es de Dios, es de los hombres. Ajá. Y todavía más allá, dice el pasaje que acabamos de leer, que también es el número de la bestia. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo que la Biblia hace una asociación y pues no creo que sea coincidencia que eso fuera lo que recibía el rey Salomón y ahora resulta que es un número de hombre y aparte el número de la bestia. Ajá. Fíjate que esa carga hacia el materialismo, hacia los logros, ¿sí? En la vida de un creyente ya no va, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se llama esta enseñanza? ¿Sí? El mundo en la vida de un creyente, ¿no? Bueno, mira, te cuento que este es un tema bien tratado en la escritura y hay textos específicos que nos hablan de esto. Y vamos a leer el que es el más claro de todos, ¿no? Primera de Juan 2:15. Vamos a ver qué nos dice Juan acerca de este tema. Sí, pues él lo desglosa, él nos da un panorama pues ya bien amplio de qué es, digamos, en la Biblia el mundo. Ajá. Y también nos dice Juan, ¿verdad? ¿Qué hacer con eso? Primera de Juan 2:15. Sí, aquí lo tengo. A ver un momentito, por favor. Aquí está. Fíjense, chicos, que ustedes habrán oído tal vez hablar en las predicaciones acerca del mundo y todas esas cosas.
Pues vamos a llevarlo a casos muy prácticos. Vamos a describirlo de una manera muy sencilla, pero vamos a hablar de casos muy prácticos de qué cosa es eso, ¿sí? Y vamos a entender con la ayuda de Dios qué nos está queriendo decir la Biblia con este tema. Cuando Juan nos dice que no amemos al mundo, nos dice claramente, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Juan tenía un panorama bien completo de lo que le agrada a Dios y de lo que le desagrada a Dios. El mundo no es algo moderno, no es algo, no es un, digamos, no es un concepto nuevo en la Biblia. Ya en la época de Juan ya había mundanalidad, por así decirlo, para que me entiendas. ¿Sí? En todas las épocas de la historia de la iglesia y de la humanidad, la iglesia ha tenido que enfrentarse al mundo. ¿Sí? La iglesia ha tenido que enfrentarse a este mundo que piensa, habla, actúa y hace cosas diferentes y a veces diametralmente opuestas a lo que Dios pide y manda. Si pudiéramos definir el mundo en una palabra muy sencilla, chicos, vamos a hacerlo así. El mundo es lo que hace, lo que piensa, lo que canta la gente sin Dios. Ese es el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Juan nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en él, ¿sí? Nos está dando un mandamiento, el Espíritu, no nos está dando una opción, nos está dando un mandamiento. Y Dios sabe por qué nos pide esas cosas. Sí, cuando dice Juan, no améis al mundo, nos está diciendo, con el mundo nada. Con las cosas de este mundo no tenemos que ver. ¿Sí? Fíjate que en el Evangelio de Juan, Cristo hace una oración muy bonita antes después de haber cenado con sus discípulos. Cristo le dice al Padre, Padre, guárdalos a ellos, hablando de los discípulos, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Sí? Tú puedes buscar esa oración de Juan. Entonces, ya Cristo nos estaba diciendo que los creyentes, las personas salvadas ya por Dios, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí? Quiere decir que aquí vivimos, pero no hacemos, no pensamos, no hablamos como las personas que no conocen a Dios. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa, no quiere decir que nos vayamos a vivir a otro planeta, porque pues eso, al menos al día de hoy, todavía no es posible. Ajá. Cuando Juan nos dice que no amemos al mundo, nos da un panorama un poco más amplio. Sí, vamos a leer Juan 2:15 del 16 y 17 también. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y termina tajante y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Juan que no hagamos? Que no amemos las cosas de este mundo. Eso es lo que nos está pidiendo. Ajá. Y quisiera leerte unos versículos más adelantito de lo que te estoy leyendo ahorita en Primera de Juan.
Primera de Juan 18:1. Ajá. Primera de Juan, ajá, dice así. Perdón, no es 18, no, discúlpame. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, perdón. Nada más un versículo después de lo que te acabo de leer, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjate, después de que nos dice que no amemos al mundo, después de que nos dice Juan que no amemos las cosas que están en el mundo, y nos dice cuál es: la vanagloria de la vida, eh, la, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que no amemos esas cosas. Ajá. Enseguida nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, ¿no? Entonces, inmediatamente que nos dice que no amemos el mundo, nos está haciendo una advertencia: hay anticristos. ¿Qué es un anticristo? ¿Sí? Bueno, en la Biblia es un personaje que yo creo que ya pronto va a aparecer en la escena mundial, pero así sencillo, una persona anticristo es una persona que se opone a Cristo, punto. Es una persona que niega a Cristo, punto. Es una persona que es contraria a Cristo, ¿sí? Eso es un anticristo, ¿sí? Entonces, cuando Juan nos está diciendo que no amemos al mundo, enseguida nos habla de los anticristos. Ajá. Entonces, vemos, ¿verdad? Esta relación no solamente con los hombres, sino ya hasta con el diablo, ¿verdad? En amar las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces, ya como que tiene más sentido eso de que el rey Salomón recibía 666 talentos de oro al año, y viene a ser el número de hombre del Apocalipsis y el número de la bestia del Apocalipsis, y, y está íntimamente relacionado con lo de este mundo, ¿sí? Si lo acabamos de leer así en Juan, ese es el contraste fuerte, ¿sí? Del versículo 15, 16, 17 y el 18 de Juan, ¿sí? Entonces dice: hijitos, ya es el último tiempo, el 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Fíjate. Entonces, es este mundo, todo este mundo, todo lo que la Biblia describe que es este mundo es anticristo. Es contrario a Dios. Es algo, son cosas que a Dios no le agradan, son cosas que Dios detesta y no le gusta en nosotros, los creyentes. Si tú todavía no eres cristiano, ¿verdad? Tú puedes entender ya con esta breve explicación que esas cosas a Dios no le agradan. Ajá, entonces mira, vamos a leerlo un poquito más sencillo en Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice Cristo, y no, fíjate que no está hablando de así tan ampliamente como Juan, ¿sí? Te voy a leer Mateo 6:24. Dice Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si vemos la vida contrastada de Salomón, que llegó a tener muchísimo, y que llegando a tener muchísimo se perdió haciendo cosas que ya no debería de haber hecho. No vemos en la escritura ese corazón en Salomón como lo tuvo Abraham. Abraham también fue un hombre rico, tal vez no tan rico como Salomón, pero también tenía muchas riquezas. Pero a él no le importaban.
no ponía su confianza en ellas ni su esperanza en ellas. Sí, de hecho, él, él cuando salió de su tierra no era rico, se hizo rico después. Ajá. O otro personaje de la escritura que también fue muy adinerado, por ejemplo, Job. Job es un personaje que no tenía puesta su esperanza en el dinero, en los bienes, tenía muchísimos. Dice que de los hombres orientales, él era el más acaudalado, eso dice la Biblia de Job. Pero a Job eso no le importaba, yo creo que era un muy buen administrador y una persona muy hábil en los negocios, pero eso no era lo principal en la vida de Job. Lo principal en la vida de Job era Dios, y en la vida de Abraham también, y los dos eran hombres muy ricos, pero digamos, ese fue el error de Salomón. Ahora, si tú estudias ampliamente la vida de Salomón, te vas a dar cuenta que aparte de ser una persona muy exuberante al tener 1000 mujeres, te imaginas tener, pues no sé, 20, pues no sé si puedas atender una, ahora 20, imagínate 1000, ¿no? Entonces, realmente ya son cosas ya exageradamente desproporcionadas en la vida de Salomón. Ajá. Pero que en la vida de un creyente, sobre todo de alguien que está empezando en la palabra de Dios, no es tan aparatosos, son cosas más pequeñas, pero que Dios quiera que esta enseñanza te sirva para diferenciarlas de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces, si dice Cristo que no puedes servir a Dios y a las riquezas, que no puedes poner tu corazón en el dinero, en lograr cosas de esta tierra y dedicarle todas tus fuerzas y todas tus ganas a todo eso. Eso es a lo que Cristo se refiere. Por favor, no estamos hablando de que uno sea un mediocre o que uno piense que ser pobre económicamente es ser cristiano. Eso no, por favor. Ajá. Más bien, Cristo estaba diciendo a los creyentes ahí que no pusieran su esperanza en el dinero y que no se afanaran por tener y tener y tener, ¿sí? Digo, si tú tienes acceso a tener un buen sueldo, si tú tuviste una buena herencia o algo, pues qué bueno, pues úsala bien, úsala para la gloria de Dios, ¿no? Pero que pongas tu corazón en eso, que de eso te vayas a hacer locuras como las que hizo Salomón, eso, eso ya no, ajá. Pero es que eso de amar al mundo, como nos dice, como nos lo está prohibiendo Juan por el Espíritu Santo, ajá, o más bien, perdón, como nos lo está prohibiendo Dios a través de Juan, perdón, sí, entonces miren, lo que, lo que propone aquí Dios es que todo lo que está aquí en el mundo, todo lo que dice la gente, todo lo que piensa la gente, todo lo que canta la gente, todo lo que se viste la gente de este mundo, no lo hagamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Dios. Mira, vamos a hablar de algunos ejemplos de las cosas que te estoy diciendo, ¿sí? Las cosas que están en este mundo, por ejemplo, la moda, la música, la forma de vestirte, la forma de hablar, los pasatiempos de moda, los medios electrónicos, ¿sí? Ponte a pensar a la luz de lo que tú has leído en la Biblia, de lo que has escuchado en nuestros mensajes, si le agradan a Dios. Si no le agradan a Dios, entonces son del mundo y son cosas que a Dios no le agradan. Punto, se acabó. Imagínate que tú quieres agradar a Dios y que tú eres una chica atractiva. Pues qué bueno que te arregles, eso está bien, es algo muy femenino,
¿verdad? La Biblia te pone tus límites para hacerlo, si quieres buscarlo. Ajá. Pero si tú empiezas a vestirte como se visten las chicas de hoy, con todo lo que ellas se ponen o se dejan de poner, entonces tú dime si estás amando al mundo o no. Juan nos hace una descripción muy sencilla, ¿sí? Que no amemos la vanagloria de esta vida, o sea, lo que lo que nos produce vanidad, lo que nos produce creernos o lucirnos o exhibirnos porque estamos bien dotados o porque hacemos algo muy bien, ¿no? Eso es la vanagloria de la vida, querer tú resaltar con algunas de las cosas que tú bien haces o de las que tú estás bien dotado o dotada, ¿no? Eh, en el caso específico de las chicas, pues sería, pues querer exhibir parte de tu cuerpo, ajá, porque eso está de moda, ¿sí? Entonces, de esas cosas Dios nos agrada. Nos dice Juan también, dice los deseos de la carne, ¿sí? Pues imagínate que tú quieres agradar a Dios, ¿sí? Pero tú no dejas de entrar a Facebook, donde tus amigas o tus contactos se retratan cruzando las piernas, exhibiendo los pechos y cosas así. Entonces, tú puedes decir que quieres agradar a Dios, pero ¿qué tienes que estar viendo esas cosas? ¿Sí? Otro ejemplo, ¿no? Eh, dice Juan que no amemos, dice, los deseos de los ojos, ¿sí? Entonces, imagínate que tú eres una persona que quieres agradar a Dios, que quieres conformar tu corazón al de Dios, que quieres, y ya te diste cuenta que estás mal, que tienes que dejar tus pecados y todo eso, ¿sí? Entonces, tus ojos se van detrás de películas donde se exaltan a los demonios, donde se exaltan los asesinatos, donde se exaltan la violencia, y dices que quieres agradar a Dios. Mira, el rey David lo resumió bien fácil. Acompáñame a los Salmos 101, Salmo 101, versículo 3. Fíjate, David lo dijo muy sencillo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Imagínate que David hubiera nacido en esta época de medios electrónicos. Pues yo creo que hubiera dicho exactamente lo mismo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, ¿sí? Cosa pecaminosa, cosa que me invite a pecar, cosa que me invite a lujuriar, cosa que me invite a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí todo lo que hace, piensa, canta o se viste la gente que no conoce a Dios son las cosas que nosotros no deberíamos hacer. Ahora, mucho menos meterlas y quererlas acoplar a lo que sí es de Dios. Te cuento un, una, una, una convivencia que tuve con una compañera de trabajo. Fíjate que me contó que su marido era músico. Yo dije, pues está bien. Ya pasó el tiempo y un día le pregunté, oye, ¿qué música toca tu marido? Rancheras. Dije, pues de eso vive. Sí, de eso vive. Es mariachi. Ah, qué bien, fíjate. Excelente. Y después, volviéndole a preguntar después, él tocaba puras rancheras cristianas. ¿Sí? La vida de ella no reflejaba para nada a Cristo, la de su esposo tampoco, porque cantar música ranchera cristiana era para él un medio de vida
pero pues, aunque alabara a Dios en sus canciones rancheras, pues no por eso servía a Dios. Entonces, cuando tú metes algo de este mundo y lo quieres cristianizar, eso es doblemente abominable para Dios. ¿Por qué? Porque si te acabo de describir, y nada más hablando de bienes materiales, ah, lo que es el mundo, pues imagínate todo lo demás. Imagínate que tú quieres agradar a Dios y acostumbras, como joven que eres, escuchar una buena cantidad de rock cristiano, ajá, aunque sea en inglés, aunque con él quieras aprender un poco de inglés, que parecen muy buenas intenciones, pero ya estaríamos metiendo el mundo a lo que es de Dios. Pero Dios nunca va a permitir que eso pase, ¿sí? Entonces, fíjate que si tú empiezas a meter a tu vida de creyente las cosas del mundo y con eso crees que las cristianizas y no estás tan mal ya, pues realmente te estás engañando porque tenemos un mandamiento, ¿sí? Está en Filipenses 2, 12 al 15. Y este mandamiento, si tú empiezas a meter las cosas de este mundo a lo que es de Dios, pues sencillamente no lo vas a poder cumplir y realmente nunca vas a llegar a ser un buen o una buena creyente. Fíjate, Filipenses 2, 12 al 15. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vas a resplandecer en medio de esta generación perversa y maligna como luminar en el mundo si tú te metes el mundo a lo que tú dices que es tu cristianismo? ¿Sí? Tú te metes el mundo y te haces un tatuaje cristiano. Tú te metes el mundo y te la pasas escuchando rock cristiano en inglés o en alemán o en francés, pero rock. Tú, tú quieres meter el mundo, ¿verdad? Y, y tú que cargas una Biblia, que ya la lees, que dices que quieres buscar a Dios, sigues bromeando o te sigues llevando a bromas pesadas y de doble sentido con tus compañeros del trabajo, de la escuela. Entonces, ¿de dónde te saliste del mundo? No te has salido. Antes, peor, has querido cristianizar muchas cosas, ¿sí? Y fíjate que esa es la mecánica de, del funcionamiento de las religiones que los políticos han aprovechado para dominar en distintas épocas del mundo al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le meten el mundo a una religión y todos contentos porque como ese culto no exige ningún esfuerzo en obediencia a Dios, tú puedes vivir como quieras y decirte de cualquier religión. Te puedes vestir como quieras y decirte de cualquier religión. Y te puedes poner la camiseta de un equipo de fútbol y defenderla, como te puedes poner el nombre de alguna religión y defenderla, porque no es difícil, porque no tienes que obedecer a Dios, porque puedes meter al mundo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Eh, Conocí un hombre que
era muy devoto de su grupo religioso. Era un hombre que iba a ese lugar desde joven, ya estaba maduro, ya tenía una hija ya mayorcita. Y este hombre salía de la congregación a donde iba y siempre traía su cajetilla de cigarros aquí en la bolsa de la camisa. ¿Por qué están esas cosas ahí? ¿Por qué no hay temor de Dios? Por la sencilla razón de que no leen la Biblia, porque no se pueden pensar, por ejemplo, en ese texto que dice que si tú destruyes tu cuerpo, hablando de la fornicación, Dios te va a destruir a ti. ¿Sí? No se ponen a ver y a entender que cuando Dios aborrece el pecado, por ejemplo, tantas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fue esa la razón por la cual vino el Mesías y murió en la cruz. Entonces, no hay una comprensión ni les interesa profundizar en el tema para entender que esas cosas a Dios no le agradan, ¿no? Entonces, si tú vas a resplandecer como luminar en este mundo, imagínate que eres una flor que nace de milagro en medio del desierto. Imagínate que eres eso, ¿sí? Imagínate que eres tú un, un foco, una lámpara de la calle en medio de una calle grande y oscura. Cristo lo dijo en otras palabras, así como Pablo, ¿verdad? Nos dijo, Él nos mandó que nuestra luz iluminara a los de la casa, que la luz no se ponía debajo de un almud, sino que se ponía, digamos, encima para que alumbrara a todos los de la casa. Eso dijo Cristo. Pero si amamos al mundo, o peor, si nos traemos el mundo a nuestra forma de creer en Dios, entonces, ¿cómo vamos a resplandecer? No puedes, no es posible, porque amas las cosas que están en el mundo y quieres amar a Dios. Pero como dijo Dios de las riquezas, no puedes servir a dos señores, o amarás al uno y menospreciarás al otro, ¿sí? Entonces, chicos, yo espero que con esta breve explicación puedas entender un poquito más qué cosa es el mundo, qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan a Dios, para que tú sí hagas las cosas como a Dios le agradan, para que tú sí te animes a vivir la vida creyente que a Dios le agrada. Esa vida de pureza, esa vida de santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Si tú empiezas a tener ese coqueteo con el mundo, déjalo. Si tú has traído a tu forma de creer todas las cosas del mundo que hay afuera, abandona eso. Y si tú quieres agradar a Dios, déjame decirte que es tan grave amar al mundo como el contraste que vimos con el número del 666 y palabras como esta de anticristo. Así de grave es. No es cualquier cosa, es algo muy pesado, es algo que Dios aborrece, es algo que nosotros ya no debemos de hacer. Imagínate que tú quieres ser cristiano y que en toda esta pandemia, digo, tal vez tú como Salomón no te llenaste de mujeres y mujeres y mujeres, ¿no? Pero tal vez en esta pandemia y con todo lo encerradote que estuviste ahí, a lo mejor ya te pusiste a ver muchas películas o según tú, pues partidos de fútbol que pues no tienen nada, pues, ¿no? Pero ¿qué tal los comerciales? ¿Pero qué tal a las muchachas que afocan ahí? O las porristas del fútbol americano. ¿Qué tal eso? ¿No? No me digas que le apagas mientras o le cambias si ves algo así, porque entonces ya le estás jugando, como decimos aquí en México, ya le estás jugando al vivo, ya te quieres pasar de listo y créeme que el único que va a sufrir las consecuencias eres tú. Ajá. Mejor deberías de ser como David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta.
punto, se acabó. Si allí donde no debería de haber imágenes injustas las hay, bye. Ya mejor yo rompo con eso. Ajá. Entonces, eso es lo que deberías de hacer, desechar las cosas de este mundo y agradar a Dios. Chicos, pues espero realmente que esta sencilla explicación de lo que es el mundo te haya servido. Yo te invito a buscar a Dios, te invito a leer tu Biblia y te invito a compenetrarte en lo que Dios te ha pedido que tú seas y hagas. ¿Sí? Eso te va a llevar a reflexionar en todas las cosas que tú vives, platicas, vistes, cómo te vistes, con quién te relacionas, cómo bromeas, ¿sí? Porque aquí no te estoy pidiendo que dejes o hagas, no, por favor. Yo creo que después de una plática como esta, ¿sí? Tú puedes entender como aquel hombre con el que yo le predicaba. Él, sin que yo le dijera nada, él dejó así, él con su esposa de ir al cine. Entonces, depende de ti, tú tienes la decisión, tú dime a quién quieres agradar. ¿A Dios o a ti mismo? Te invito a que lo reflexiones, pero sobre todo si decides por Dios, ponlo por obra. Jóvenes, les mando un saludo y si Dios lo permite, en 15 días otro mensaje para jóvenes. Que tengan buenas noches. Saludos.